nosotros somos el grupo de ingeniería CAJIC. Nuestro tema para el proyecto es pobreza, economía antes, durante y después de la pandemia en Bogotá. Entonces, por acá está nuestra tabla de contenido, donde tenemos las preguntas, los estudios, que son resultados y visualizaciones, las conclusiones, la base de datos y las referencias. Entonces, para entrar en materia, el contexto de nuestro proyecto es el año 2020, donde fue la pandemia del COVID-19, debido a que fue un año crucial para varios ámbitos a nivel global, como el ámbito social, el salubre, el comunicativo, y uno de los que más fuerte se vio golpeado fue el económico, porque en varios ámbitos diferentes se veían o relacionados o inmersos en este. Ya teniendo en cuenta este marco global, nosotros decidimos enfocarnos netamente en la economía de Bogotá, Colombia, antes, durante y después de la pandemia. Para esto, antes de la pandemia tenemos el año 2019, el 2020 en sí durante la pandemia, el 2021 como un año en avance a recuperación y el 2022 una total recuperación después de la pandemia. Para tener una vista completa en cuanto a pobreza, desempleo, hambruna, Producto Interno Bruto y factores relacionados en la ciudad. Las preguntas que surgieron frente al tema fue, primero, ¿cómo afectó la pandemia a la economía de Bogotá? Segundo, ¿qué población se vio más afectada económicamente durante la pandemia? Y por último, ¿se recibió algún apoyo del Estado? ¿Cómo lo manejó? Estudios. Estos se van a ver reflejados en resultados y visualizaciones. La gráfica que se ve ahí fue tomada de Dane, que es la encargada de recolectar datos y mostrarlos en información. La gráfica que está ahí es sobre las contribuciones a la incidencia para Bogotá en el año 2019 durante pandemia. Como resultado de la gráfica nos muestra que la dimensión de salud es la que más contribuye a la pobreza en Bogotá, y esto es con un 29.1%. Y la dimensión de vivienda es la que tiene menor contribución en Bogotá, con un 4.4%. El DANE reveló en el año 2019 una cruda realidad para los bogotanos. Esta era que una de cada tres personas está en situación de pobreza. Y para el año 2021, el sueldo que recibían mensualmente se disminuiría. Privaciones en el año 2019 y 2020. Estas son algunas actividades que se realizaban en el diario vivir de las personas. En la gráfica, en la tabla, nos refleja la inasistencia escolar de los alumnos, que aumentó durante pandemia en el año 2020. Esto fue debido a la pobreza que se presentó en las familias al no tener un empleo, pues el desempleo aumentó un 3.4 del 2019 al 2020. La incidencia de la pobreza monetaria nos vamos a basar en los datos del 2020 y el 2021. Esto mostró que en Bogotá la incidencia de pobreza se redujo 4.3 puntos porcentuales, pasó de tener un 40.1% en el 2020 a 35.8% en el 2021. Y Bogotá en el 2021 la incidencia de pobreza monetaria fue de 35.5%. Los datos recolectados se puede evidenciar que en el año 2018, en el 2019 y 2020 la condición de pobreza aumenta. Está teniendo un gran impacto en el 2020, ya que aumentó un 41%. La inflación anual en Bogotá, los datos recolectados y la tabla se obtuvieron desde la Cámara de Comercio de Bogotá, donde en el 2018 se puede evidenciar que la inflación subió a un 3,6%, en el 2019 esta alcanza un 3,49%, en el 2020
se disminuye a un 1,17%, donde se redujo casi un 23,2%, pero ya en el 2021 se retoma y llega hasta el 4,62%. Bueno, y en esta gráfica podemos observar la estimación del efecto de la pandemia sobre el Producto Interno de Bogotá, que está también constituida por billones. Se consideraba que el nivel de crecimiento estimado para el 2020 antes de la pandemia era del 3,3% y 3,5%, la cual tuvo una pérdida neta de 27,5 billones de pesos frente a la pandemia. Adicional a esto, se consideraba, teniendo en cuenta los pronósticos de crecimiento, que el Producto Interno Bruto crecería, mientras que en el 2020 se habría recuperado un aumento estimado del 4,1%. Bueno, en esta gráfica podemos observar el seguimiento de la emergencia y reactivación de Bogotá frente a las 19 localidades que podemos ver ahí, la cual tenemos que en el 2020 frente al 2019, siendo La Candelaria, Ciudad Bolívar y Santa Fe, donde se reportaban las mayores caídas, donde el 15% de las restantes localidades y frente al menos 10% y el menos 15%, las restantes que fueron las que tuvieron menos, se puede decirlo así, menos como pérdidas frente a la pandemia. La base de datos, primero los datos recolectados fueron sacados del DANE, donde la primera se muestra la población según clases sociales, donde esta retoma los pobres, los vulnerables, clase media y clase alta, en los años del 2018 al 2021. Y en la segunda base de datos se puede recolectar la población según la cantidad monetaria, eso también incluyendo en los años 2019, 2020 y 2021. Pues en resumen, ya respondiendo a las preguntas que nosotros hemos planteado para esta presentación, este proyecto, podemos dar la conclusión que en la primera, pues, que sí, durante la pandemia, pues, como tal, pues, tuvo un cambio totalmente, pues, abrupto en la economía de Bogotá, mm, principalmente por el desempleo y por la falta de cuidado del gobierno en ciertos sectores. Por ejemplo, en cuanto al desempleo, pues muchas empresas y negocios tuvieron que pues cerrar temporalmente. Por el distanciamiento social se tuvo que pasar a la virtualidad y pues esto pues provocó una disminución en la actividad económica y pues obviamente ahí sube el grado de desempleo. La población más afectada, pues como he dicho anteriormente, fueron los trabajadores informales porque pues ya como tal no podían salir a la calle a vender sus propios productos y no hacían mover la economía. Y las personas de bajos recursos. Y pues ya que pues sí, dependían siempre de su trabajo diario y pues por la pandemia fue bastante afectada la economía en este aspecto. Y pues ya resolviendo la última pregunta, que cómo el Estado manejó el, el conflicto de la población más afectada. No le llegó la ayuda a todos porque pues no hubo abasto para tal cantidad de gente, pero pues sí hubo un apoyo económico de programas sociales y pues a través de, por ejemplo, el ingreso solidario y el subsidios para pago de servicios públicos, pero pues muchos de los sectores que fueron afectados no pues argumentan
y pues dicen que pues no fue suficiente y pues no llegó a muchas personas. Y pues esto concluiría pues la presentación. Y eso sería todo acerca de nuestro proyecto. Muchas gracias.